Bueno, buenas noches. En nombre del Ayuntamiento de Agaete y de Agaete Espacio Web, en primer lugar queremos darle las gracias a los componentes de la mesa por haber accedido a la invitación, a ustedes por su presencia y pues el formato que vamos a hacer, yo voy a hacer una pequeña reflexión que estoy seguro que los componentes de la mesa me la enmendarán y seguro además que la enriquecerán. Todos saben que el turismo es una de las principales industrias de este país. El turismo a nivel nacional aporta el 11% del PIB nacional, tiene una ocupación de más de 2,5 millones de puestos directos y España en el año 2017 va a recibir cerca de 87 millones de visitantes. En este sentido, Canarias no le va a la zaga. Canarias va a recibir 15 millones de visitantes. Este sector aporta 1/3 al PIB canario y da puestos de trabajo a casi 300.000 personas. También ustedes han oído hablar, estamos hablando de 87 millones en España, 15 millones en Canarias, los problemas que esta masificación está produciendo, sobre todo en determinados centros urbanos como Barcelona, San Sebastián, Palma, Venecia. El otro día el gran viñetista del país, que es El Roto, hizo una viñeta muy gráfica. Se ven a dos viajeros comentando el viaje y uno le pregunta al otro, ¿qué viste? Y el otro dice, gente. Bueno, pero esto es normal. Había un economista americano que hablaba de la contaminación humana, o a lo mejor en algunos momentos la vamos a sufrir. Nosotros consideramos que el turismo básico en Canarias fundamentalmente es el turismo de sol y playa. Hay también un turista cultural y en cada mayor, en más medida, está hablando del turismo rural. Pero nosotros consideramos que el ecoturismo, si bien está ligado íntimamente al turismo rural, es un paso más allá. Nosotros entendemos que el ecoturismo es disfrutar de un turismo responsable, comprometido con el uso sostenible del suelo y el desarrollo rural, elaborando modelos donde el medio ambiente, agricultura, pesca se interrelacionen con el turista, buscando que se beneficien mutuamente. Hay quien considera la modernidad como un crecimiento desmesurado del aspecto, olvidándose de nuestros valores. Nosotros no entendemos el crecimiento de esa forma. Nosotros entendemos como una apuesta o como una actualización de nuestras esencias. Esto implica la conservación, la puesta al día y la difusión del patrimonio rural, etnográfico, arquitectónico y del entorno medioambiental, fomentando actividades de ocio relacionadas con la agricultura, la pesca, actividades de carácter gastronómico, de historia del territorio rural, en el que se explique, por ejemplo, las formas de cultivo, el porqué de los cultivos, el uso de determinadas artes de pesca, etc. Esta forma de entender el turismo, bajo nuestro punto de vista, tiene bastante ventaja. En primer lugar, genera empleo. En segundo lugar, fija la población rural y hace atractivo a los jóvenes un sistema en el que pueden desarrollar una labor. Y en tercer lugar, porque ponen en valor el patrimonio natural, cultural y etnográfico. En Canarias tenemos un problema. Fundamentalmente hay una debilidad empresarial y yo creo que también una cierta burocratización, por lo que, ahí me dirijo al Cabildo, entendemos que los cabildos deben ser los impulsores de planes integrales en la que, apoyándose los distintos ayuntamientos y por supuesto en el gobierno,
hagan ese plan global para que cada zona se desarrolle. Pero no solamente un desarrollo dedicado a la zona, sino también interrelacionando la zona a través de senderos, caminos rurales, hoteles. Y en ese sentido, una propuesta que yo hago, los que peinamos canas, los jóvenes no conocieron el tema, los que peinamos canas conocimos los peones camineros. Los peones camineros eran unas personas que estaban dedicadas a que las carreteras estuvieran primorosas, cuidado. Yo creo que esa figura debe ser reivindicada cara a mantener en buen estado la red de caminos rurales, y eso podría ser un plan estratégico entre cabildo y ayuntamiento, que además generaría un empleo que a nuestro entender es interesante. Canarias, que como se ha denominado, Gran Canaria, perdón, como se ha denominado continente en miniatura, por la diversidad de clima, paisaje y sobre todo el inmenso patrimonio natural, cultural, etnográfico que se esparce por toda la geografía. ¿Y qué decir de nuestro pueblo? En sus escasos 45,5 kilómetros encierra paisajes de mar, montaña, entramado urbano y una inmensa riqueza cultural y etnográfica. Apostar por poner de relieve todos estos hitos es fundamental. No podemos olvidar que ya se están haciendo cosas, por ejemplo, las visitas que se están programando a las fincas del valle para ver el cultivo del café, el tema del vino y de otros cultivos. Pero yo creo que esto, estando bastante bien, se queda corto. Nosotros consideramos que esto debe enmarcarse en un plan más ambicioso en el que se potencie la agricultura ecológica, se abran mercadillos para comercializar la producción, fomentar que aquí hay una gran tradición sobre las hierbas medicinales y aromáticas, y esto haciéndolo fomentando la hostelería de calidad, ya sea a través de casas rurales, hoteles, así como restaurantes especializados en la gastronomía tradicional. Y sobre todo se dé a conocer el inmenso patrimonio arquitectónico, cultural y etnográfico a través de centros de interpretación que haga que el turista se encariñe con el espacio, con su gente, y estoy seguro que es un cliente turista que repetirá. Termino diciendo que para nada esto tiene sentido, y vuelvo a insistir, si no se opta por una atención de calidad en todos los aspectos. Casas y hoteles rurales, buena cocina con productos a ser posible ecológicos, una atención muy cuidada con el desarrollo de la agricultura que la sostenga, senderos en buen estado, información sobre los hitos más importantes del turismo. Este es un turismo que tiene buena capacidad económica y estoy seguro que pagará lo que sea si esa atención la tiene. Perdonen el rollo, era un poco por centrar el tema, y a partir de ahora voy a presentar a los componentes de la mesa. Antes que nada tengo que decir que don Héctor Suárez Morales, que es el director general de infraestructuras turísticas, ha expulsado su participación por problemas familiares. A mi izquierda está Miguel Ángel Rodríguez Sosa, consejero del Medio Ambiente y Emergencia del Cabildo de Ciudad de Gran Canaria. A mi derecha, José Luis Cárdenas Martín, sociólogo experto en turismo. A mi izquierda, Manuel Cardona Sosa, don Manuel Cardona Sosa, naturalista. Y a mi derecha, don Santiago Alma Fariña, paisano y letrado consejero, secretario del Grupo Los Descansos. Y sin más, le doy las palabras al primero que quiera tomarlo. Bueno, pues empezamos por la izquierda. Por ser el más viejo, quisiera, primero felicitarte. La verdad que yo creo que ya con lo que acabas de decir ya nos podemos ir, porque creo que lo compartimos casi todos, ¿no? Yo creo que mientras estabas diciendo todo eso,
me estaba viniendo a la memoria y bueno, estos días en el Biogaete estuvimos presentes desde la Consejería de Medio Ambiente con un stand para informar sobre la reserva de la biosfera, ¿no? Y es que tiene todo, o sea, realmente la reserva de la biosfera, que Agaete forma parte de ella, son 7 municipios los que forman parte, el objetivo es ese, buscar un desarrollo sostenible, un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y la actividad humana, la economía, diversificar la economía, aprovechar eso para fijar a las poblaciones en los entornos rurales. O sea, realmente conseguiríamos muchísimo con eso. Personalmente, va a ser uno de los retos que en esta legislatura, lo que nos queda de legislatura, vamos a hacer desde el Cabildo. Queremos potenciar la reserva, pero para conseguir todos esos objetivos. Lo vamos a hacer de la mano de los ayuntamientos, por supuesto, de las empresas, de los técnicos y de las personas, de todos, porque esto es una responsabilidad de todos y es un objetivo compartido, debería ser un objetivo compartido, debería ser nuestra seña de identidad en Gran Canaria. ¿Qué queremos? Queremos lo mejor para nosotros, para nuestra gente y sobre todo para las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas? Pero eso hay que hacerlo, ya digo, todos juntos, pero empezando por uno mismo. Hablamos de desarrollo sostenible y tenemos que empezar por casa. Tenemos que reciclar nuestra basura, por ejemplo. Tenemos que consumir productos locales, por ejemplo. Haciendo este tipo de cosas, con estas 2 acciones, por ejemplo, conseguimos un montón de cosas. Conseguir productos locales hace que se fije la gente en el entorno rural, que realmente para una persona que tenga un ganado y haga queso, pueda tener una salida económica digna y le compense seguir trabajando en esa actividad. Pero lo mismo con la miel, con el café, con todo, ¿no? Las papas, con todo lo que consumimos. Es que compramos a veces productos de fuera cuando los de aquí son mejores y encima tienen ese plus que generaríamos economía aquí en Gran Canaria. A veces es verdad que la situación económica, yo voy a poner un ejemplo, a mí me gustaría hablar un poco más en plan coloquial. Mi madre, por ejemplo, compraba siempre la tienda de la esquina, ¿no? Pero aparecen algunas tiendas de personas chinas que montan sus negocios y bajan los precios. Mi madre pues, tiene una pensión muy justita, como la mayoría de los pensionistas de este país. Y entonces pues ella mira por el euro y entonces pues deja de ir a comprar a la tienda de la esquina y va a comprar a la tienda de los chinos. Y yo al principio le decía, mamá, intenta seguir comprando en la tienda de la esquina y te ayudamos, lo que te haga falta. No, pero es que en el otro lado están más baratos los plátanos, están más baratos no sé qué. Digo, mamá, es que terminará cerrando la tienda de la esquina. Efectivamente, terminó cerrando la tienda de la esquina y así un montón de cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que tener una visión un poco más amplia, ¿no? De que todo lo que hacemos tiene unas consecuencias. Y si actuamos en la línea, ¿no?, de los objetivos que queremos conseguir, que es fijar a la gente en el entorno rural, que la economía sea diversa, etc., pues creo que deberíamos también participar, ¿no?, activamente. Yo me quiero aprovechar, ¿no? Supongo que volveremos a hablar todos y todas. Yo creo que no hay que ir tan lejos con eso de ver gente solo, ¿no? El tema reciente, ¿no?, de este verano, ¿no? A mí me encanta La Graciosa, he ido en épocas donde no hay mucho turismo y es un paraíso, no sé si ustedes, algunos han tenido también esa suerte. Si cerramos los ojos y la imagen que nos pueda venir de La Graciosa, pues son playas idílicas que pueden ir caminando por todos lados descalzos, etc., ¿no? Y comen un pescado rico allí en cualquiera de los restaurantes. Si fuéramos mañana, posiblemente nos encontramos un panorama totalmente diferente, ¿no? Miles de personas
que han decidido, porque es muy bonito, es un entorno tranquilo, pero lo que menos van a encontrar es tranquilidad, porque es un turismo de masas ahora, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio, ¿dónde está, ¿no? El punto de, efectivamente, necesitamos cantidad de turistas, pero si nos pasamos, nos perdemos el encanto, la identidad. Aquí en Agaete pasaría lo mismo. Imagínense que el Puerto de las Nieves fuera siempre como este fin de semana pasado, 20.000 personas cada día. No podríamos disfrutar de esa playa y no podríamos gestionar bien eso. Y al final llega un momento que la gente incluso dice, ay, yo a Agaete no voy, que hay muchísima gente, y al final dejarías de venir a Agaete. Al final de pasar, ¿sabes cómo? Poner un ejemplo, ¿no? Podríamos acabar con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces cuidado con eso también. Entonces, irnos a un turismo de calidad, estoy de acuerdo. Yo creo que se puede compaginar sol y playa. Menos mal que los 14 millones de turistas se quedan en playa inglés más palomas y ahí, ¿no? Y no vienen al resto de la isla, porque también podríamos tener un deporte. Nosotros gestionamos el tema del Roque Nublo y estamos planteándonos a ver qué hacemos, porque sobre todo los fines de semana, yo es increíble la afluencia de personas y para poder conservarlo mínimamente tenemos que poner algún límite. Y ya digo, esto es un tema que tenemos que resolverlo entre todos. Yo vengo aquí a aprender, siempre aprendo, me gusta rodearme de los mejores. Estoy encantado en esta responsabilidad y este honor que tengo actualmente de participar en la política, en la Consejería de Medio Ambiente y Emergencia. Creo que no hay cosa más grande para los que participamos en política de poder servir a los ciudadanos. Y digo esto porque no podemos olvidar nunca que nos debemos a los ciudadanos, que tenemos que escuchar, que tenemos que tomar las decisiones juntos y juntas, darle la información que tenemos desde la administración para que también podamos tomar decisiones bien informadas. Y yo para mí que es un honor, y aprovecho y digo una responsabilidad también porque a veces está un poco mal vista la clase política y creo que es bastante injusto. Es verdad que hay casos de corrupción, pero como en cualquier, hay empresarios corruptos, yo creo que no podemos generalizar, ¿vale? Y digo que tenemos que tener una relación mucho más estrecha, la ciudadanía y los políticos, ¿no? Porque no esperemos que los políticos nos resuelvan los problemas. La ciudadanía tiene que participar en la toma de decisiones y tienen que buscar esa alianza, esa complicidad, en lugar de venir con críticas destructivas, insultos y no sé qué. A mí personalmente nos podemos entender seguro, aunque pensemos diferente, y podemos encontrar la fórmula para todo lo que acaba de comentar el compañero, poderlo llevar a cabo, porque al final queremos todo eso. Entonces, bueno, vamos a buscar, en lugar de perder el tiempo, la discusión y el enfrentamiento, vamos a buscar puntos de encuentro. Los partidos, diferentes grupos políticos, tenemos que entendernos sí o sí, tenemos una responsabilidad. Y yo simplemente, para terminar esta intervención, yo les quiero pasar la pelota. También la ciudadanía, a veces es muy cómodo decir, ay, que el cabildo arregle todo. Vamos a ver cómo podemos arreglarlo entre todos. A veces decimos, a mí me hace mucha gracia porque llevamos el tema de los residuos también, la gestión de los residuos en los ecoparques. Los ayuntamientos llevan la recogida a nivel municipal. Pero cuando hay alguna crítica a algún ayuntamiento, a mí me duele porque dicen, oye, que en Agaete o en Aruca, no sé dónde, está sucio y el ayuntamiento no la recoge. ¿Y por qué no damos un paso atrás? Tienen sucio. ¿Sabes? Vamos a analizar eso, vamos a no ensuciar. Decimos, los caminos reales están sucios. Pues, vale, por supuesto que tendremos que ir a limpiar. Pero y si no ensuciamos, si cada uno se lleva
pues su basura a casa y lo tira cuando llegue a un contenedor, pues podemos adelantar un montón de cosas. Por eso digo que a veces me gustaría, por eso quise intervenir así, que no sean simples espectadores, sean partícipes, protagonistas también de los cambios. De intentar entre todos concienciarnos, informarnos, aprender juntos, tomar decisiones juntos. Muchas gracias. Por seguir el orden que tenemos aquí en el programa, le doy la palabra a don José Luis Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer al Ayuntamiento y a los organizadores que me hayan invitado. Y bueno, yo quería hacer una reflexión un poco en altavoz, un poco a la sombra del ecoturismo y el fenómeno turístico, ¿no? Y además a la sombra de dos ideas. Aquella idea que dice que piensa mundialmente, piensa globalmente y actúa localmente. Y muchas veces no somos conscientes, efectivamente, de que estamos afectados por todos los fenómenos que son globales, nos parecen como muy distantes, y nos vemos indefensos en cierta medida a niveles locales de cómo actuar, qué hacer, cómo situarnos, ¿no? En primer lugar, yo creo que el fenómeno turístico en Canarias hay que objetivarlo y saber efectivamente dónde estamos. Y donde estamos en Canarias con el tema del turismo, a nivel cuantitativo, y no voy a entrar a análisis cualitativo, es que Canarias es la región de destino europeo más importante, absolutamente más importante de Europa, pero con diferencia. Por delante, fundamentalmente en el tema de pernoctaciones, de lo que se denomina, por ejemplo, que está en segunda parte, en segundo puesto, lo que se denomina l'Île-de-France, que significa toda el área metropolitana de París, lo que significa Cataluña, lo que significa las Islas Baleares, lo que significa la zona de Croacia con el Adriático, o lo que puede significar el Veneto, que es Venecia y toda la zona. Ya no, muy atrás, está la zona de Niza, Marsella, Saint-Tropez, el sur de Francia. ¿Eso qué significa? Significa que en este momento, aproximadamente, Canarias recibe anualmente 141 millones de pernoctaciones. Y yo creo que este es el tratamiento que debemos tener en la cabeza de cuál es el fenómeno turístico en Canarias y qué es lo que tenemos en las manos. Eso significa que aproximadamente cada mes en Canarias tenemos 10 millones mínimos de pernoctaciones. Que eso significa que damos cada año aproximadamente 140 millones de desayunos, 140 millones de almuerzos y de cenas. Y por ser un poco escatológico, también 140 millones de tirar de la cisterna y también 140 millones multiplicado por 1,4 kilogramos de basura que genera cada individuo, es lo que tenemos, o 149 litros de agua, que es lo que supuestamente consume un individuo turista en Canarias cada día. Si ese fenómeno intentamos incluso globalizarlo y objetivarlo, e incluso funcionar a niveles mentales de localmente, que es lo que está pasando, y además lo mezclamos con fenómenos globales, oímos hablar de cambio climático, el cambio climático. Bueno, parece ser, según el panel gubernamental del cambio climático, que ya aproximadamente tenemos 1,5 grados de aumento, de incremento de la temperatura, y después tenemos fenómenos locales, hasta en prensa durante estas semanas, que es lo que está pasando con las microalgas, una discusión permanente de si efectivamente son nuestras cacas
vaciadas al mar, no son caca, es la temperatura, no, son las algas, son las microalgas. Lo que quiero decir es, y volver otra vez atrás, el fenómeno global nos afecta localmente. En el caso, para terminar, porque no me quiero extender mucho, en el caso, por ejemplo, de Agaete, para pensar localmente, un cambio, el cambio de la carretera de la aldea de San Nicolás, Agaete, la aldea de San Nicolás, y lo que supuso desde Arguineguín en su momento hasta Mogán, es un cambio cualitativo importantísimo para Agaete. ¿Por qué? Porque las mercancías a medio, corto plazo se van a mover a través de Agaete. Simple y llanamente por oportunidad y por economía, es más fácil traer la cerveza dorada en un pequeño camión a Agaete y distribuirla a través del sur de Gran Canaria a Mogán y San Bartolomé de Tirajana que dar la vuelta a la isla de Gran Canaria para llevar la misma mercancía. Eso va a suponer que a corto plazo, a medio plazo, van a cambiar el precio de los suelos. Hay una necesidad de suelo industrial, va a haber una demanda de suelo industrial sobre la zona, sobre los dos municipios más circundantes al muelle de Agaete, que sería Agaete y la aldea de San Nicolás, y Mogán, por supuesto. Y además también va a haber un cambio a medio plazo, pensando globalmente, en la puesta en funcionamiento del muelle de Tarfaya. El muelle de Tarfaya, que ya está terminado, está a 100 y pocos kilómetros de la isla de Fuerteventura, ya hay una discusión si es puerto de Chain o no, y según Ibarra y compañía, quieren que esté en el muelle de la Luz y de Las Palmas, y desde Fuerteventura los majoreros quieren que esté en el puerto de Rosario. Eso va a significar un cambio fundamental en el transporte de mercancías en el archipiélago, porque las mercancías, sobre todo hortofrutícolas, se van a mover desde África posiblemente a través de Fuerteventura, y el circuito va a atravesar para moverse también a Agaete para poderse mover a la isla de Tenerife. Y indudablemente un cambio cualitativo del muelle de Agaete va a suponer también la posibilidad de que puedan venir cruceros a Agaete, y la transformación que eso puede significar para las medianías de Gran Canaria y el mundo. No me quiero extender más, simple y llanamente sí decir que la Organización Mundial del Turismo habla que el incremento anual del turismo hasta el año 2030 va a ser del 3,3. Nosotros estamos creciendo al 9, y algo, y al 10 y al 11. Incluso hemos llegado a crecer en meses, etc. Eso supone que en el año 2030 vayan a haber 207 millones de pernoctaciones en el archipiélago canario. Y esto es el fenómeno que nos vamos a encontrar, y simple y llanamente es una historia cuantitativa. Gracias. Siguiendo el orden, con Manuel Cardona Sosa. Buenas tardes a todos, y gracias por la oportunidad que nos dan todos, y a mí en particular concretamente, para poder, como bien decía, compartir opiniones y sobre todo aprender, porque aquí hay un racimo bueno de personas que saben lo que quieren, parece de lo que hablamos. Hace un momento afuera, hablando con José Luis Cáceres, coincidíamos en que hacía muchos años que no lo veíamos. Compartíamos trabajo de divulgación de naturaleza, de sendero, en aquellos primeros folletos que hacía el Cabildo de ruta y caminos reales. Y hablábamos también de lo que ha pasado, de lo que hemos pasado en estos años. No estamos en aquella época. Los 90 pasaron, y en tan pocas décadas el salto que se ha producido en el mundo de lo que hemos llamado actividades complementarias de turismo rural, que son todas las modalidades deportivas y culturales que se están dando en nuestra naturaleza, en nuestro campo, ha sido tal que no dejamos de sorprendernos ante esto. Sea como sea, el discurso que entonces había sobre turismo rural, y que con el paso del tiempo ha ido cambiando a ecoturismo,
ha ido cambiando de nombre, creo que es motivo suficiente de debate. También puede ser una buena oportunidad para completar qué es ecoturismo. Te olvidaste de comentar algo tan importante como era lo que decía, que cuando un senderista o un ciclista viene desde Europa a Canarias, y a Canarias en concreto, para conocernos, conocer nuestra tierra, nuestra naturaleza o nuestra cultura, y visita un yacimiento arqueológico del que ya tiene información y que va a conocer in situ, o una determinada planta, un endemismo que es único en el mundo y que viene a descubrirlo y a verlo, o un birdwatcher que viene a sacar una fotografía de un pinzón azul porque es lo que viene a buscar. Ese es un turista ecológico, un ecoturista, pero si van 52, ¿son ecoturistas o estamos asistiendo a un fenómeno de masificación? Como tú decías, vine de vacaciones y lo único que vi, gente. Tendría que decir que, con esto termino, porque me gustaría que termináramos todo y sobre todo el debate, que es lo jugoso, porque esperamos todo, ¿no? Pero quiero pasar la palabra antes de decir esto. Unos compañeros vienen ahora de hacer montaña fuera y dicen, Manolo, hemos hecho 4.000, hemos visto paisajes, hemos probado, hemos conocido gente increíble, pero no hemos visto a nadie. Hemos estado en espacios naturales solitarios, hemos conocido a la gente del país, pero no hemos visto turistas. Ha sido algo nuevo, hemos pasado de ser turistas a ser viajeros. Bueno, pues fueron a Mongolia. Tuvieron que ir a Mongolia para poder disfrutar de una naturaleza y ser ecoturistas, y al mismo tiempo practicar deporte de montaña y ascender a picos de 4.000 metros y probar la leche y montar en aquellos caballos y dormir en aquellas yurtas. Tuvieron que irse tan lejos para poder estar donde no habían turistas, donde la naturaleza todavía es naturaleza. En el tema del turismo rural yo creo que corremos el gran riesgo de que nuestra naturaleza se convierta en un campo de deportes, lo que nosotros conocíamos de pequeño, como decía antes. La imagen que tenemos de nuestro espacio, de nuestro rincón, de nuestra montaña, de nuestro barranco, corremos el riesgo de que esa avalancha de turistas que van al sur, pero que cogen su coche, su bicicleta y se reparten por toda la isla, produzcan esa invasión que haga que nuestros espacios naturales se conviertan en eso, un lugar donde cada vez es menos espacio natural, cada vez es más oferta de turismo. Y con esto acabo y doy la palabra rápido porque creo que lo que viene ahora da más punto. Cierra este turno de intervenciones, Santiago de Armas. Muchas gracias, Miguel. Gracias, organizadores, por invitarme a este debate. Y bien, voy a aportar una serie de detalles, en realidad, sobre lo que considero yo que es el turismo moderno reciente de Canarias, ubicado dentro de lo que es el ecoturismo, el concepto que entiendo yo de ecoturismo. En nuestra reciente historia moderna, ¿verdad? Moderna del turismo, no hace más de 50 o 60 años, había un cambio radical en la estructura del movimiento turístico, fundamentalmente motivado por el sistema de organización y de traslado de los turistas a través de la burocracia. Este sistema ha generado una forma de traslado, de alguna forma se da, el éxito está precisamente en la masificación, el número importante de turistas que se trasladan hace a su vez también que sea más fácil el posible traslado, porque económicamente se reduce bastante los precios y los costos. Este ha sido una dinámica mundial, generalizada, que ha abierto nuevos destinos turísticos que no existían en el mundo. Uno de ellos,
en ese campo es el de Canarias. Pero Canarias no empezó aquí con el turismo. La actividad turística de Canarias anteriormente existía también. Existe porque estamos en un entorno especial que siempre ha atraído cualquier visitante que por los motivos que fuera recalaba por estas islas. Agaete era un ejemplo claro de ese turismo que para mí es el ecoturismo que hoy estamos volviendo a hablar de él, ¿no? En Agaete existían fincas maravillosas que en un momento determinado dejaron de ser productivas y que hoy, gracias al turismo, parece que vuelven otra vez a reponerse. Existían balnearios, o un balneario de una relevancia tan importante que hacía atraer turistas internacionales, ese turismo sanitario se llama también así, que tenía un éxito fantástico. Lo mismo que sucedía con el hotel Guayarmina en su momento, que quizás a lo mejor puede estar o tener la misma antigüedad, al menos en su profesión, que el tan reivindicado Hotel Oasis de Majorca. La historia del turismo en Agaete es quizás más antigua que la historia de Canarias en su conjunto, en lo que hoy se entiende por el turismo. Aquí en Canarias siempre somos dados a sustituir una cosa por la otra. Nunca hemos entendido cómo pueden coexistir estos sistemas de actividad. Desde el momento en que surgió este turismo de masa, este turismo llamado de sol y playa, ¿no? Pues todo el resto de las actividades fueron cayendo. Esa es la situación, que se encontraron muchísimos productos turísticos que hoy volvemos a reivindicar y vuelven a reverdecer, creo que al amparo de ese turismo de sol y playa, precisamente. Porque es el turismo de sol y playa que, como bien se ha dicho aquí, camina por las islas, por la isla en concreto, el que permite conocer unos atractivos especiales y volver a encontrarse con esas actividades y esos entornos que estuvieron en su día con gran arraigo. El turismo en ese sentido tiene una actividad importantísima. Soy mucho más optimista luego que otros de los que participan en el debate. El turismo está financiando actividades tradicionales canarias que se habían perdido completamente. Y eso es básico, es importantísimo para nuestro acervo histórico. Tendemos también muchas veces a que cuando hablamos de generar actividad turística o que por motivos turísticos podamos tener unas actividades tradicionales, a poner el término turístico por delante en todas las actividades. Por poner el ejemplo más claro que he visto recientemente, una cofradía de pescadores del sur de la isla estaba tramitando ante Puertos Canarios el permitir que las embarcaciones en el momento de la faena de pesca puedan asistir turistas para ver cómo se pesca. Me parece una idea atractiva y simpática, pero es que el turismo nos absorbe a todos, porque es una actividad humana natural en que todo el mundo participa. Desde luego, entiendo y comparto la inquietud que estamos teniendo todos respecto de ese crecimiento desmesurado. Pero sí que no comparto de luego esas cifras que serán técnicamente demostrables, pero que no podemos analizar desde el punto de vista de pernoctación. Pernoctación es la noche que se pasa una persona en un sitio. Esas pernoctaciones también, si las hacemos desde el punto de vista de los habitantes que residimos en un lugar concreto, podemos volvernos locos con las pernoctaciones que hacemos los residentes. Y realmente lo que tenemos en estos momentos desde el punto de vista turístico es una moratoria en la construcción de hoteles importante y ya perdurable en el tiempo. Podemos estar hablando de ya más de 15 años de moratoria de hoteles en la zona sur que no permite nueva construcción. Sí que existe una presión de demanda, pero el número de camas turísticas en estos momentos ha disminuido respecto de hace 10 años.
Sí es verdad que ha aumentado muchísimo toda esta actividad que estamos hablando, todo este ecoturismo, todo este trasladarse el turista hacia zonas rurales, porque ya estas zonas rurales tienen su atracción, tienen su decencia a la hora de poder alojarse y de luego su competitividad con respecto a la zona turística. Me parece que es un elemento importantísimo también a contemplar. Y desde luego, en la fase, como decía antes, de que hay un nuevo resurgir de la actividad tradicional canaria en productos, me parece que eso luego hay que utilizar al turismo, pero no perder nuestros conocimientos y nuestro saber hacer respecto de esta cosa. Hoy el turismo nos está salvando muchas de las actividades tradicionales. Nosotros tenemos que seguir permanentemente teniendo estas actividades. Si llega un momento determinado, que llegará, y es así porque los límites de nuestro territorio son bastante escasos, ¿verdad? Pues tenemos que ese conocimiento exportarlo, como lo han hecho otros lugares. Y hoy el turismo de sol y playa, pues España, fundamentalmente en territorios que tienen más ocupación de turismo, de habitantes y de pernoctaciones que Canarias, Baleares, y en un plazo muchísimo más reducido que el que tenemos nosotros lo tenemos en 12 meses, Baleares lo tiene en 6 meses. Ha visto claro que tiene que exportar ese conocimiento. Eso lo exporta a través de todos los países mundiales, donde efectivamente tienen una presencia importante que hace que ese conocimiento se pueda trasladar a otros lugares. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros aquí, entiendo, que el conocimiento, la experiencia que nos da el turismo en determinados productos, tenemos que seguir mejorándola, tenemos que seguir desarrollándola y tenemos que seguir exportando. Ahora aprovechemos el turismo. El turismo es el mejor escaparate que podemos tener para presentar cualquier de los productos que nosotros tenemos. Pero están todos esos mercados internacionales para poder hacerlo. Espero que empecemos el debate y podamos tratar ahora todos. Bueno, vamos a empezar el debate. A mí me gustaría hacer un matiz. Si estamos hablando de ecoturismo, yo creo que uno de los puntos importantes es el equilibrio. La naturaleza es equilibrio. Si hablamos de ecoturismo, hablamos de equilibrio del turismo. Entonces, ese es, para mí, el gran reto en el que se enfrenta Canarias y Gran Canaria en este momento. Las masas, de alguna forma, tenemos que combatirlas, no en un sentido bélico, pero sí en un planteamiento bajo el punto de vista, el equilibrio se consigue con calidad, en la que necesariamente nos olvidemos de la masificación, porque ya lo hemos visto, cómo está ese sur, ya hemos visto cómo está la ciudad. Es decir, si nosotros no encontramos o buscamos el equilibrio, difícilmente vamos a quedarnos sin patrimonio rural, arquitectónico, porque vamos a ser absolutamente invadidos. Si alguien quiere responder a... Yo aprovecho lo del equilibrio. Tenemos que vivir aquí y conservar lo que tenemos, nuestro patrimonio, nuestro medio ambiente, y tenemos que, por supuesto que el turismo es un valor, por supuesto que necesitamos también el turismo como una actividad económica, pero que no nos cambie todo para... Yo creo que es al contrario, yo creo que atraería un turismo mucho mejor, más calidad, si vienen a comer papá arrugada, no a comer en el McDonald's. O que los desayunos, a mí me hace mucha gracia, los desayunos en los buffets de los hoteles, pues el desayuno internacional, ¿sabes? Con la judía y la tortilla y los huevos, ¿no? Eso no se suele comer aquí. Bueno, pero que realmente intentamos adaptar nosotros al turista. Yo creo que si nosotros buscamos ese equilibrio de tener una actividad económica diversa y que el turismo eso lo valore y un espacio, ahora hablo ya de lo que me toca,
sobre todo la isla, en las mejores condiciones posibles. Tenemos espacios naturales, tenemos patrimonio, tenemos de todo. O sea, tenemos que conservar eso, ponerlo en valor. Primero, que los conozcamos lo que vivimos aquí, que no, ni siquiera muchos de nosotros conocemos las maravillas que tenemos. Yo vengo hoy de la montaña de los Cedros en la aldea. Tenemos un proyecto, bueno, de un nivel europeo de reforestación de cedros, un bosque que antiguamente había ahí. Pues la mitad de la población no lo conoce, pero como esto, un montón de cosas que tenemos, que estamos haciendo y que no se conoce. Y si no se conoce, no se valora. Y si no se valora, no se cuida, no se ama. Tenemos primero que creernos a nosotros, amar nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros productos, y poner eso en valor para que el turismo también venga buscando eso, ¿sabes? Buscando todo lo que tenemos. La flora, la fauna. Antes no trabajan en Tizón Azul único en el mundo. Eso, por ejemplo, es un valor que tampoco conocemos. Y no lo ponemos, que ha ido, yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio para no perder nuestra identidad, para no perder nuestras costumbres, nuestras formas de vida, porque cuando el boom turístico del sur, toda la gente del campo se vino a trabajar al sur o incluso a la ciudad, a Las Palmas, se abandonaron aquellos terrenos y eso es, por ejemplo, una de las causas principales de incendios forestales. Los incendios tienen que ver con el abandono del campo. Y por eso yo hablaba antes de fijar a la población arriba en el campo, ¿no? que además de hacer sus cositas, tenemos su terreno de papa y sus cosillas plantadas. Eso es el mejor cortafuegos posible para evitar incendios. Bueno, pues era un poquito nada más. Sí. Yo creo que uno, o sea, el turismo realmente cuando sale de la zona turística, sol y playa, lo que va buscando es esto, es la identidad canaria distinta. Yo no creo que ningún turista venga a las zonas rurales buscando lo que tiene en su tierra, ¿verdad? Viene buscando pues, lo particular del sitio donde se encuentra. Eso es lo que hace, que nosotros queremos también, por otro lado, querer localizar a la población en el ámbito rural. Tenemos que darle actividad económica para que pueda mantenerse ahí. Eso es fundamental y eso lo está haciendo el turismo. El turismo está permitiendo, de luego equilibrado, ahora veremos cómo se equilibra, ¿verdad? Pero de luego el turismo permite que haya unas actividades económicas, unos productos que antes no eran rentables y que ahora se están rentabilizando a través de ese nuevo mercado del ser. Por eso pasó lo que pasó en Sudamérica. Por eso fue ese traslado masivo de toda la actividad rural hacia la actividad turística en el sur del país. Hoy estamos consiguiendo un cambio importante. Tenemos que hacerlo razonablemente, tenemos que hacerlo equilibradamente. Pero yo no veo por qué no creemos poder ser capaces de generar esa actividad y de equilibrar ese movimiento. Está en nuestras manos, vamos a hacer lo que nosotros queramos, porque nadie nos está invadiendo. Nosotros lo que llamamos, lo tenemos que llamar para darle el ámbito y espacio que podemos tener, nada más. Tenemos que... Un momentito, que enseguida le damos la palabra. Tenemos que aprender de nuestros errores. El sur fue arrasado completamente. Porque se ha perdido toda la cultura de toda la costa del sur. El sur representa el 4% del territorio de la isla. O sea, ese es el territorio que está ocupado en estos momentos por la actividad turística urbanizada, es el 4% de las Canarias. Claro, si perdemos el 4% lo perdemos, pero nos queda un 96% para lo También enseguida te doy la palabra. Perdón, un segundo nada más. Solamente que dos cosas, ¿no?, de lo que ha dicho Santiago. Una es que no quiero que ni él ni nadie interprete que yo estoy en contra del turismo, al revés. Yo estoy a favor del turismo. Me parece que además puede ser la actividad y debe ser la actividad de Canarias por la que hay que apostar. Es decir, si tuviéramos pozos de petróleo, Dios mío, fuerte desgracia nos hubiera caído. El mejor sector económico que puede tener Canarias es el turismo, sin lugar a dudas. En eso estoy de acuerdo con Santiago.
Ahora dos cosas que sí son importantes. Por lo tanto, un tema es corregir dos cosas importantes, porque preguntaste, dijiste que había que meter dentro del sistema, que lo aclaro. Bueno, en Canarias somos 2 millones en el año 2016, cuando se cerró el censo, 2.154.905 individuos, señores y señoras, caballeros, niñas y demás familias. Eso supone 786.540.325 pernoctaciones y a lo que dice de Palma de Mallorca, esta es la del año, esto es del 7 de julio del año 2017, y lo primero verde que ven ustedes arriba es Canarias, y después sigue la isla de Francia, Cataluña, Islas Baleares, Veneto, Andalucía, Provenza, hasta 30. ¿Sí? Estas son las pernoctaciones de Canarias. Nosotros podemos seguir funcionando con los números de que llegan 13 millones y Cataluña recibe 16. Pero es una equivocación, y yo voy a decir por qué es una equivocación que además nos perjudica al sector. Yo he estado sentado en alguna mesa, en muchas mesas, y además me alegro que esté aquí Santiago, porque le voy a contar una anécdota que él seguramente no sabe. Estando yo en un congreso en Baleares, de turismo, que me invitó la Comunidad Autónoma de Baleares, estaban encantados y había como una expectativa tremenda. Que va a venir López Sanz, que va a venir Eustacio. Y estaban maravillados, había como una expectativa de los grandes hoteleros de Baleares tremenda. Y toda la expectativa era porque el proceso de energía alternativa, solares, eólicas, la transformación de la energía solar, aire acondicionado, ese paso lo había dado antes López Sanz, a que en todo Baleares se hubiera dado ese paso. Por lo tanto, yo estoy con lo que él dice, de que nosotros tenemos que exportar conocimiento, que tenemos además que estar ahí. Pero creo que no, y no quiero que se me malentienda, que tenemos que agudizar nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia debe ponerse al servicio de la cualidad, sabiendo cuál es la cantidad y cuáles son los fenómenos que nos afectan. Y empecé con una reflexión que hablaba de pensar globalmente y actuar localmente. Cuando mañana se empiecen a alquilar las casas de Agaete a los turistas, todo aquel que tenga una propiedad, como ya se hace en las canteras, que hay un fenómeno de sustitución, cuando se haga, no es un fenómeno local, es un fenómeno global, porque Airbnb ha negociado con Holanda y solamente pueden alquilar las casas 60 días al año. Eso significa que toda la afectación de las casas de turismo que estaban en Holanda o en Inglaterra pasan por un control que el Estado, en este caso de holandés, ha sido capaz de gestionar con un sistema global de alquiler de casas, que está en California, que no está en la aldea de San Nicolás y no está en Agaete. Por lo tanto, insisto, y tengo mucha experiencia desgraciadamente, y suena fatal, pero de haber trabajado en muchas cosas. En el caso de Agaete, has nombrado el Hotel Los Berrazales, y cuando yo llevaba al Líder 2, financiamos la rehabilitación de Agaete, del Hotel de Agaete, con el carpintero de Rico Prieto, para que eso funcionara a los Álamos. Le arreglamos toda la parte de abajo, hicimos las camas con maderas de la cumbre, hicimos la palmita, financiamos a los pescadores y tal. Cuando comentas de los pescadores, nosotros tenemos un programa en el gobierno de Canarias que se llama Mar de Todos, y cuando hablas de este tema tenemos que hablar que la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna dice que el 85% de nuestra pesquería de costas ha desaparecido. ¿Sí? Eso es la realidad, y yo no quiero decir un disparate, pero muchos cuestionamos cuál es el pescado que se vende en Agaete y de dónde se pesca. Y soy muy amigo de Arcadio y estamos intentando volver a retomar algo que se ha perdido y que se pierde, que forma parte de nuestra identidad, pero que se va perdiendo en las caravaneras, en San Cristóbal, en Juan Grande, etc. En fin, no me quiero entretener más ni dar más datos para poder ver. Hacemos el debate con el pueblo. Lo único que pido es que las preguntas sean muy escuetas,
para que haya el mayor nivel de participación. ¿Ella había pedido la palabra? Sí, yo simplemente iba a dar una pincelada porque a lo mejor si las unidades, o sea, llevo 43 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. Creo que la conozco bastante bien paseada. Yo creo que ha habido siempre un problema fundamental, que es que la propia gente de aquí no ha querido estudiar. Ese es el número uno. Y luego comento una cosa. No hace falta ir a Mongolia para hacer una escalada. Se van a Asturias y van a estar solos. Seguro. Porque generalmente la gente que va a escalar es que quiere escalar. Vale. Hace muy poquito hubo las Leónidas. Yo estuve en Roquenublo, daba hasta asco lo que hacía la gente. No, sí, no se oye. No se oye. Yo más que el pelo blanco estoy sordo, no me lo da. Gracias. Había que incentivar a las propias personas que vivimos aquí. ¿Vale? Aquí se habla de eco, bio, no sé cuánto. Yo la primera vez que vi lo de eco aquí, me dio hasta asco también. Estaba aquí durmiendo con una furgona y cuando desperté no daba crédito a lo que veía. Y era la propia gente de aquí la que estaba empuñada unos encima de otros. Nadie esto ofertó, ni baños, cosas elementales. Sí, que aquí se hacen muchas fiestas y poca objetividad de las cosas que se tienen luego que hacer. Lo último que se hizo en Las Palmas, en Triana y en Vegeta, ese rollo patatero del año, el fin de año, de verano, se quedó Vegeta y Triana a una hora llena de mierda y de orinadas. Perdone, señora, se está saliendo del tema. Ese no es el tema. Eso es Estamos hablando de ecoturismo, no de fiesta. Bueno, pues nada, no se preocupen. Lo que quiero decir es que lo que tiene que empezar es Es que no me quedo sin empleo. No, ya, pero que vamos a ver, si nos vamos a liar a hablar de mil cosas. Sí, pero es que no me paga el ayuntamiento si no coordino. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, por intervenir un poco, buenas tardes, buenas noches a todos. Quería, ya que salió el tema... Espera un momentito, que viene el micrófono, que da el micrófono. Pero si no Bueno, gracias a todos. Y bueno, ya que estamos sacando un poco el concepto del ecoturismo, quería señalar que se ha dado el turismo de sol y playa, un modelo de turismo que ha agotado Gran Canaria. Creo que ha llegado a un punto en el que están tocando el límite, ¿no? Y necesitamos medios naturales, necesitamos paisajes, necesitamos una belleza natural que ha venido siendo degradada por el turismo depredador y sobre todo que no está sensibilizado con el concepto, digamos, de respeto al medio ambiente. Y eso es donde debemos incidir, ¿no? Ahí es donde el turismo está muy bien, el turismo de lujo enfocado al mayor aprovechamiento de ingresos, mayor gasto por turista, pero también pienso yo que el ecoturista genera un beneficio añadido, un valor añadido que no viene por la parte a lo mejor de que gaste más, sino que gasta menos. No que de su bolsillo que gaste más, sino que él hace gastar menos, no solo al dueño del hotel, sino al gobierno que recoge la basura, a la sociedad que lo aguanta, etcétera, etcétera. Entonces, este turismo sensibilizado con un concepto eco no va a producir el beneficio por la parte de los ingresos, sino por la parte del menos gasto. Entonces, ahí es donde está la cosa interesante de esta nueva explotación del modelo. Ahí es donde cadenas como la de López-San están haciendo un esfuerzo muy bueno para el aprovechamiento de los campos, por ejemplo, y viviendas vacacionales de pequeñas, de personas que ponen a su casa, normalmente su segunda residencia, en explotación, ayudan a que esa casa la renueven, cuiden su campo, mejoren su finca, arreglen su vallado, pinten su casa. Entonces, hay que mimar tanto la vivienda vacacional como a esas personas que tienen casas rurales que están
siendo el defensor de ese campo que tenemos. Y nada, gracias a todos. Allí hay una pregunta. Bueno, yo también me presento. Parece que Miguel Ángel no se dio cuenta que al lado en el cabildo estaban los de salvar a Gaete, porque no lo nombró, porque no lo queremos que construyan el muelle. Pero al bien la pregunta es clara y concreta, pero me gustaría saber la opinión de sociólogos. Dicen de consultas populares, llevamos un año de movimiento, etcétera, y aquí, precisamente en este gobierno, antes que nada, que no se me olvide, como lo dije ayer, felicitar a Isabel como consejera de fiestas, porque ya que soy lo que critico en Gaete, esto me parece un ejemplo, tanto la ley electoral, la de ayer, como la de hoy, como la de mañana, me parece un ejemplo increíble de lo que está pasando que de las pocas cosas buenas realmente democratizar a Gaete, me parece toda una razón, pero ¿cómo defienden, cuáles son los mecanismos útiles de consultas populares ante proyectos tan grandes como el de Gaete? Recordarles que gobiernan con un socio que prometió una consulta popular para una obra de 50 millones de euros. Y preguntar a sociólogos, ¿ve compatible el dato también de 1 millón, que el año pasado en una entrevista nos decían, se espera que con este barco 1 millón de personas pasen por Gaete al año? Somos 5.000 personas, yo no sé a cómo nos va a tocar esto. Pero lo notaban en un dato del gerente de la Mancomunidad del Norte. Fue un dato, la plataforma Salvar a Gaete y no me respecta, intentamos no inventarnos nada. El proyecto bastantes datos tiene que nos dicen que esto es un desastre, hablando claro. Pero me gustaría que el sociólogo nos explicara en qué beneficio trae un proyecto 50 millones de euros, 10.000 euros por ayudante a él, el dato, que el consejero de Medio Ambiente, no sé si nos sabría explicarse, si nos puede dar la seguridad que no va a afectar en nada a la reserva de la biosfera, donde la plataforma tenemos nuestras dudas, es 1 kilómetro muy próximo a la reserva de la biosfera, nos ponemos las dudas, y algo que decía el sociólogo, me gustaría hablar, en el proyecto que nosotros hemos visto, y nos lo han dicho la gente que no se siente del mar, en este actual muelle no pueden entrar cruceros, que es algo que yo no deseo. Está media hora en el muelle de Las Palmas, donde 1.200 cruceristas vinieron el viernes a Gaete. Esos 1.200 cruceristas dudo que viniese, o ningún turista, a ver esto, porque como usted dice, con la carretera de Aldea y otros entornos, favorecerán que la actividad turística vaya a otro sitio. Yo no sé si alguno ha ido a turismo a donde se construya una gran obra de esta magnitud. Sí, hay turismo de obra. Pero nada, la pregunta muy concreta, consulta popular, ¿cómo se hace? Y al sociólogo, ¿qué beneficios puede traer una gran obra como esta al ecoturismo? Gracias. Bueno, yo contexto del tema. A ver, hay cuestiones bastante complejas y que tienen sus tiempos y sus competencias, ¿vale? Por ejemplo, el Cabildo no tiene competencias en ese muelle que se va a hacer ahí. Es un tema del gobierno de Canarias que lo planteó con unos fondos europeos. Ese dinero, si no se ejecuta para hacer ese muelle, pues se pierde. Habrá que plantearlo. Son fondos finalistas, por lo menos la información que yo tengo, que si no se emplea en ese muelle, pues no se tiene que devolver, vaya, es lo que me han dicho. Si es verdad o no, entiendo que sí. Vale, de todas formas, también es verdad que hubo un plazo de exposición pública donde hicieron una serie de alegaciones, y ahí es donde realmente la participación ciudadana también tiene que aprovechar esos momentos para hacer sus alegaciones, ¿no? No sé, realmente ya te digo, yo llevo muy poco tiempo, ya te hablo ya como ciudadano, no entiendo que es una competencia de Cabildo, pero sí que es verdad que tenemos que tener toda la información, en qué consiste, qué beneficios va a tener, y es verdad que hay que buscar los equilibrios entre la conservación del medio ambiente, por supuesto que eso va a afectar de alguna manera al entorno marino, que no tiene que ver con la reserva de la biosfera en esta zona, pero bueno, sí va a haber un impacto en ese aspecto, pero también es verdad que tiene una mejora en el tema de los transportes, que también por otro lado es importante. Entonces, ves, ahí hay siempre conflicto, y ahí es donde tenemos que buscar entre todos una decisión y una toma de decisiones. Efectivamente habrá que escuchar a las personas
pero que no creo que tampoco las consultas populares no se hacen todos los días y para todos los temas. Sí se hace, hay mecanismos para poder trabajar, o sea, hacer alegaciones, ¿no? De todas formas, digo, estoy hablando más a título personal que a título de representante, en este caso de consejero de medio ambiente del Cádiz. José Luis. Sí, bueno, yo quería aclarar una cosa, me parece que es interesante que nos quede como claro el concepto, ¿no? Porque el concepto de ecoturismo se celebró exactamente entre el 22 y 24 de noviembre del año 2016, el año pasado se celebró en Daimiel el primer Congreso de Ecoturismo de España, y ahí además fue una polémica porque hubieron grupos de trabajo con anterioridad hasta definir qué se entiende por ecoturismo. Y yo creo que nos interesa a todos aclararnos, porque un tema son las actividades que se desarrollan en el medio natural y estas reciben un nombre, y otra cosa es el ecoturismo, ¿no? Y lo voy a leer porque, y creo que es importante que lo lean, porque llegar hasta lo que dice aquí, fueron comunidades autónomas, País Vasco, todo Dios discutiendo, porque incluso se metió la palabra España por medio, España sí, España no, una bronca. Pero lo voy a leer porque creo que es interesante. Dice: el ecoturismo es el viaje a un espacio natural para conocerlo, disfrutarlo y recorrerlo, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, generando impactos positivos en la población local. Tiene como elemento diferencial que va dirigido al público que desea conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar con la naturaleza, usando la interpretación del patrimonio natural y cultural como herramienta para configurar las experiencias de ecoturismo. Y se pusieron muchos ejemplos. Por ejemplo, un señor en un espacio natural con una bicicleta y una cámara de fotos haciendo fotografías de especies, de la biodiversidad, flora, fauna, etc. Ese señor es un ecoturista. Ahora, 10 fulanos, o 10 personas, perdón, bajando en bicicleta, haciendo barranquismo, llevándose por delante el primer lagarto que brinca, eso no es ecoturismo. Eso se llama actividades en la naturaleza o turismo activo. Y en este momento el gobierno de Canarias tiene un decreto que se llama Decreto de Turismo Activo. Y yo creo que aquí tenemos a Manolo que nos podría además dar mucha información sobre las actividades en el mundo de la naturaleza, lo que se denomina turismo activo. Y sobre todo la experiencia que él tiene en senderismo y en todo lo que se denomina las vías ferratas. Que las vías ferratas en definitiva es la utilización de espacios en la naturaleza para que la gente pueda haciendo, bueno, Manolo sabe definir eso mejor que yo, ¿no? De todas formas, me parece que él hacía una pregunta concreta. Sí, de la pregunta, dos cosas. Primero, la verdad que no lo sé. Es decir, yo puedo hablar de los efectos miméticos que funcionan, de lo que supone que van a ser cambios cualitativos, pero además, no es porque yo sea sociólogo, sino simple y llanamente porque hay una cosa que se llama sentido común. Es decir, tú haces un muelle y lo haces más grande, pues haces más carreteras y hay más coches. No se explica por qué, pero siempre ocurre igual. Cuanto más carreteras se hace, hay más coches transitando, ¿vale? Entonces, ese es un tema. Lo que sí me parece fundamental, y un poco desde la perspectiva también de Santiago, en el sentido incluso de él como miembro de una empresa que ha sabido aprovechar una actividad económica tan fundamental y que además en muchas de las veces está siendo a nivel internacional, tengo que decir, no tengo por qué echarle ningún piropo a la empresa, está siendo referencia internacional. Es decir, Lopezán en este momento tiene otros fallos, otro error que no lo voy a decir aquí, por lo menos para mí, pero funciona como una empresa que exporta know-how, porque está ligado al Instituto Tecnológico de Canarias, porque es capaz de, por lo que sea, pero es así. Lo que no sé es qué es lo que va a pasar con el muelle de Agaete, qué decisión van a tomar, pero lo que sí me parece fundamental es que la población y las instituciones sean capaces de reflexionar sobre el modelo que queremos de Agaete. ¿Por qué? Porque si queremos el agrovalle, donde se pueda vender la fruta, si queremos conservar la identidad, no de los de Agaete, de los canarios, porque yo como gran canario
cuando vengo a Agaete, me reconozco en la identidad de Agaete y de los amigachos que hacen música por la noche, y que de aquí salió Juan Rejón para Tenerife, y el arreglo de la palmita y la parte que hay detrás que la hizo Tony Gallardo, y las esculturas que están delante del Parque de la Palmita. Ahí me reconozco en toda esa identidad, porque ese es un esfuerzo de Tony, de montón de escultores que tienen esas esculturas ahí. Hicieron una reflexión, hay una N y una H, que la gente dice, ¿esto es lo que es? Como es NH el hotel. Y es la reflexión entre el hombre y la naturaleza, en ese parque de esculturas que ustedes tienen ahí. Es decir, que Agaete acumula a lo largo de los siglos ya un conocimiento, una etnografía y una cultura que yo tampoco quiero perder, porque cuando yo me cojo bronca con los compañeros y la gente de la aldea, cuando creen que Huihui es de la aldea, oye macho, no, perdona, eso no es de la aldea. Yo soy gran canario, yo soy canario, mi padre de Tejeda y mi madre de Molle. Tú no haces allí lo que te da la gana, porque yo no le echo 2 pisos a mi casa en Cardones, aunque mis hijas tengan que vivir fuera. Y hay unas leyes y hay una serie de espacios y tal. Bueno, no contesté, pero... Bueno, al hilo de la pregunta que acabas de realizar, Jorge, vamos a ver, estando de acuerdo con lo que acaba de decir el sociólogo, con lo que planteaba Miguel Ángel, vamos a ver. Este grupo de gobierno no se ha manifestado ni a favor ni en contra de la ampliación del muelle de Agaete. Nosotros cuando llegamos al gobierno, y hablo en concreto del partido que represento, que es Alfa Nueva Canaria, en el mandato anterior nosotros hicimos manifestaciones muy claras y además llevamos mociones en las que decíamos que ante el oscurantismo que existía por la posible ampliación del muelle o no ampliación o qué sucedía, solicitábamos una campaña de información, una campaña informativa por parte de quien fuera competente, que se nos dijera cuál era el proyecto, si existía algún proyecto, y cuál era el proceso, el momento en el que se estaba con ese proyecto. Y si de ahí era necesario una consulta popular, pues bueno, que eso siguiera adelante y viera la luz. Cuando nosotros llegamos al gobierno, este gobierno progresista que conforma el municipio, nos sucedió algo similar, y por aquí está Javier Tadeo, que pasó en momentos anteriores, cuando se construyó el muelle actual. El proceso estaba perfectamente andado y era imposible normalmente volver a dar marcha atrás. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros ahora mismo nos encontramos con que, como decía antes el consejero, no es competencia ni del gobierno municipal ni del gobierno insular el poder transformar este proyecto, porque el proyecto, ha dado todos los pasos como sabemos y se estancó justamente en la adjudicación, que creo que hay un procedimiento de adjudicación que no se ha hecho público por los conflictos que surgieron los conflictos que surgieron con la adjudicación de Playa Blanca. En lo que este gobierno está trabajando es en que efectivamente se produzca esa campaña de información y veremos si es necesaria una consulta o no, o si el pueblo quiere esa consulta y la vamos a hacer. Este no es el único proceso participativo y de información que ha hecho este gobierno. Yo quiero recordar que a instancia de esta consejera y del Cabildo de Gran Canaria y a petición del gobierno municipal, este municipio es el único en Canarias que está desarrollando de forma participada un plan de desarrollo estratégico y económico del municipio, en donde también se está tratando este tema. También es cierto que esta consejera que les habla, y el alcalde, ha dicho en un vídeo que está circulando por ahí, que efectivamente ante la situación actual que tenemos, que bueno, que parece que hubo un vídeo previo de Legos en el que se felicitaba por parte de la población la construcción del muelle actual, yo no sé si eso es así o no, pues bueno, que ante eso y ante la imposibilidad, si fuera así, de volver al punto cero, sí que habría una solución que sería reestructurar el muelle actual, bueno, pues con unas determinadas condiciones, como es retrasar el espigón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como gobierno municipal, no hablo como gobierno insular, porque tenemos competencia, estamos estudiando ese proceso de información y es al gobierno de Canarias a quien compete la decisión. Y eso, como señalaba antes el consejero,
está hecho con fondos FEDER exclusivamente finalistas, que o se hace eso, dígame la mesa si es así o no, o se hace ese objeto que es para lo que estamos consiguiendo de esos fondos, o sencillamente habría que devolver el dinero. Este gobierno municipal no está cerrado en ningún momento de esa campaña de información. Hemos hablado en muchísimas ocasiones. Esa campaña de información se va a llevar a cabo de la mano del gobierno de Canarias, que es quien tiene la información. Hubo una fase de información, fue en el año 2010, en el que se sacó a exposición pública y a información pública, como ahora mismo está el Plan Insular de la Nación de Gran Canaria, el proyecto de la ampliación del muelle de Agaete. No hay una sola alegación de la población de Agaete ni de los colectivos ecologistas. Las alegaciones que hay y están publicadas en marzo del 2010 en el Boletín Oficial de la provincia y del Gobierno de Canarias son exclusivamente del Ayuntamiento de Agaete, en donde lo que en aquel momento el grupo de gobierno entendió que era necesario no oponerse a la ampliación del muelle, que ahí se podría haber hecho, y lo único que se alegó en aquel momento, siguiendo los criterios que se consideraron, fue el establecimiento de un restaurante en el muelle y mantener el atraque, y esa nueva construcción, a la que nosotros desde luego nos parece monstruosa y no estábamos de acuerdo si era para un nuevo atraque exclusivamente, se daba por válido. Entonces me parece que es injusto a este grupo de gobierno ahora mismo decirle que es que donde dijimos digo, hemos dicho Diego. No, señor, donde dijimos digo, seguimos diciendo digo, seguimos diciendo que es necesaria una campaña de información y que es necesario luego, si se considera, pues el poder oír la opinión de la ciudadanía. Ahora bien, también es verdad que nos engañamos, porque a mí no me gusta que me engañen y a nadie nos gusta que nos engañen. Esa consulta no pasaría de ser una consulta sin valor efectivo alguno. No me corrija la mesa si lo considero, si estoy equivocada. Entonces, esa consulta no pasaría más que de ser el sentir de oír a la población, sencillamente eso. Pero ni la formación a la que represento, ni yo misma, ni el grupo de gobierno ha cambiado de criterio. Seguimos pensando exactamente lo mismo, que hace falta una campaña de información que sociológicamente pues tendrá una u otra repercusión. Recuerdo que en el año 2010, 2011, eso, voy terminando, eso se tuvo que haber planteado y no se planteó. Por lo tanto, un poco para que quede claro cuál es la situación que tiene este grupo de gobierno, y que tengamos claro que, como decía el consejero, ni el gobierno municipal ni el gobierno insular tienen capacidad para el desarrollo o no de esta obra que corresponde al gobierno de Canarias. Caballero, Hay tres preguntas. Si hay alguna una interpelación por lo menos, donde se dice que se celebra un vídeo. No estamos en el Parlamento aquí por alusiones, ¿no? Pero que sea muy breve, por favor. Muy breve. Yo no sé si alguien del resto de las personas habrá que hacer una... Tendremos que hacer una encuesta en Facebook nosotros, de la página, a ver si alguien más entendió que en algún momento el colectivo Salvar Agaete celebraba la construcción del anterior muelle. Más que nada porque a todos nos cogió, no conozco a ninguna persona que la celebre, y al 90% de los que nos componemos o estaban en contra, el otro 10% porque tenían conciencia, o muchos no habíamos nacido. No creo que nadie celebre la construcción del muelle de Agaete. Y lo segundo, que te faltó, lo único que decir es, último pipinillo, febrero de 2015, no sé si ahora cambió la cosa, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a decidir. Ese viquinillo dice lo que está pero faltó. La ciudadanía tiene derecho a decidir. No, pero vamos a evitar este planteamiento porque si no, no vamos a ver. Tiene la palabra. Aquí, por favor. Hay tres preguntas y me gustaría que si ya no más para cerrar el... No, ella hay que decirlo una cosa. Vale, Hola, buenas noches. Quería comenzar dando las gracias a los tertulianos por su disertación y por la información que nos está facilitando, que nos interesa, evidentemente, hacia dónde nos dirigimos con el turismo, hacia dónde vamos. Mi pregunta es muy clara, Héctor, a Miguel Ángel y Héctor.
que si se han planteado, porque oigo hablar de turismo de sol y playa, si se han planteado, por ejemplo, el turismo de investigación. Muchas veces leemos en revistas prestigiosas internacionales, doctores o personal de otro tipo, que vienen a Canarias a investigar un turismo que se mimetiza, respetuoso. Vienen porque somos reserva de la biosfera muchas veces a hacer estudios. Si tienen algún dato de la cantidad de ese tipo de turismo que recibimos, que yo creo que es ecoturismo, y si el Cabildo se ha planteado algún tipo de campaña o para atender a este tipo de turismo. Esa es la pregunta, gracias. Bueno, efectivamente, por el tema que estabas comentando, tenemos muchísimos alumnos, por ejemplo, de Erasmus, que están viniendo aquí y nos piden hacer prácticas o hacer estudios, tanto en Osorio como en el Jardín Canario, etcétera, etcétera. Son bastantes las personas, no tenemos los datos. Personalmente me parece interesante lo que estás planteando y poder hacerlo. Hay mucho turismo que es verdad que especialistas, por ejemplo, el tema de fotografía, nos piden muchísimos permisos para en Moncalieri del Sur o en distintos sitios poner goros de esto, o sea, como unos habitáculos especiales para ellos poder hacer fotografía durante horas a esos animales. Efectivamente, eso es un turismo muy interesante porque es un turismo muy respetuoso con el medio y que realmente... Yo no me refería al centro de turismo Erasmus. Me refería, el Erasmus nos deja 5 millones de euros normalmente en Las Palmas. Me refería a ese turismo de investigación, perdón, no me refería al Erasmus, que sabemos el dinero que nos deja en la isla, que también es importante, además 5 millones de euros anuales es dinero. Lo digo porque hay gente que viene a hacer prácticas y que viene a utilizar las instalaciones propias del Cabildo para hacer investigaciones, para hacer proyectos, etc. Me refería un poco a eso. No tenemos el dato, pero por supuesto que ya te digo que hay que ir buscando todos esos nichos que son muy interesantes, porque es verdad que dejan bastante dinero y son bastante respetuosos con el medio. Además, a veces ya que estamos hablando de algo local, podría ser un referente con este tipo de turismo que es tan respetuoso. No sé si él tenía algún dato más. Gracias. El gobierno de Canarias hace estudios y tal, incluso es curioso que nosotros hace como 10 años hicimos un estudio en el gobierno de Canarias, pues yo soy funcionario, trabajo ahora para el gobierno de Canarias desde hace ya 7 o 8 años, y hicimos un estudio sobre qué piensan los canarios sobre el turismo. Es un trabajo interesantísimo porque no sé si se acuerdan que incluso tuvimos en su día lo que ahora se habla de la turismofobia y tal cual. Nosotros llegamos a tener verdaderos conflictos colectivos entre la hostelería, incluso con algún muerto alemán en el caso de Playa del Inglés. Es decir, a partir de ahí hicimos estudios de qué pensaban los canarios y en qué medida estaban. Y hay conclusiones interesantísimas de prácticamente casi como que no existe un canario que no esté afectado por el sector turístico de alguna o de otra manera. O como por ejemplo, dependemos del turismo al 30% directo del PIB, pero en el caso por ejemplo de Lanzarote o Fuerteventura, como la dependencia directa es tremenda, o como casi todo el mundo tiene un familiar o un conocido trabajando en turismo. Eso es lo que se refiere a estudios y tal. Después hay cosas que sí, que no tiene el gobierno de Canarias, porque en el sentido de que hay una parte importante que tiene desviada al ISTAC, que son los estudios que se hacen sobre lo que se llama la encuesta tiene un nombre, pero bueno, la encuesta de economía que se hace en los aeropuertos. Pero sí que hemos promovido cuestiones muy específicas. Por ejemplo, en la isla de La Palma se ha promovido todo el tema de las estrellas, todo el tema. Se ha abierto en cierta medida, saben que se pueden quedar incluso a dormir en el actor físico en la parte alta, y además especializamos. Por ejemplo, con un programa europeo financiamos los paneles que están a través de las carreteras de la isla de La Palma, donde la gente iba con los coches por la noche, hicimos como los miradores, llega y además unimos en esos paneles la historia del municipio con lo que se está observando de las estrellas. Hemos desarrollado un proyecto que yo lo considero también como un hijo pequeñito, que se llama Volcanes, que fue crear un producto específico turístico de volcanes en Canarias, para distanciarnos
de toda la competencia, Turquía, todo el Mediterráneo, etc. Ese programa ha funcionado estupendo porque funcionamos de abajo para arriba, que es, cada isla diseñó desde su cabildo qué entendía por volcanes y cómo ese producto se podía desarrollar. En el caso de la Isla del Hierro se llama Nadando entre Volcanes y fue anterior a que saliera el volcán. En La Palma se llama Volando entre Volcanes y bueno, y hemos defendido hasta que el queso de Fuerteventura es un queso que procede del volcán porque la cabra no está tabulada, come la hierba que está en el volcán, etc., ¿no? Y después hay mucha gente que se mueve con temas de geología, con temas de estudios científicos, y hay estudios parciales y cuantificaciones parciales de un montón de gente que viene a Canarias, y Canarias está en la ruta, además, ya estuvo históricamente, pero sigue estando en la ruta del análisis científico, no solamente geológico, etcétera, sino turístico e incluso social, ¿no? Perdóname un segundo, no lo quería... No, solamente una cosa. A mí me ha parecido en un debate como este, que tiene que ver, que tiene como base el título, ecoturismo, lo que es y lo que no es un ecoturista, lo que nos leyó antes. Y la diferencia que hay entre un ecoturista, me parece que debería, antes de marcharnos, volverlo a leer, porque creo que es lo que marca la diferencia en gran parte de las cosas que estamos hablando aquí. Y el turista, los que vienen, pernocten o no pernocten, pero que desarrollan actividades, hacen turismo activo, actividades complementarias del turismo rural, del turismo activo que se llama. Lo digo porque todavía, a mis años sigo haciendo deporte, senderismo, escalada, y lo que Nublo tiene 12 días de escalada. Es increíble, está muy a mano, pero no son muchos los escaladores que escalan aquí, porque la masa de gente que sube es tal que no disfruta de los placeres, que es la pared y la escalada. Y a quien comentaba hace poco tiempo, András, sobre Asturias, casualmente he estado cerca de un mes ahora en Pico de Europa, Asturias, León, Cantabria, he estado escalando en el Naranjo de Bulnes, la Ermida, montones de sitios, y aquello está lleno de gente. Todas las paredes están llenas de escaladores. Es una masa de gente que incluso los mismos naturales de la tierra, de todos aquellos sitios de cote, están, solo que ellos, y con esto quería cerrar, cuando hablamos con la gente del país, sí, pero ahora en septiembre se marchan, y nosotros recuperamos de nuevo nuestra vida. Vuelven a comer, vuelven a relacionarse. Eso sí, la mayor parte de ellos son todos gente mayor, los jóvenes están pausados. Pero en cualquier caso, cuando llega el otoño, ellos recuperan su vida. Los canarios no. Por eso quería acabar lo que me interesa. Aquí quería confirmarle ahí. Quería hacer una aportación, porque no sé, y es que hay un proyecto muy interesante en el Cabildo en estos momentos, que es incorporar la isla de Gran Canaria como zona Starlight. Esto es un proyecto importante que hace poner en valor la isla respecto de ese tipo de turismo, ¿no? Que es bastante sensible. Lo que yo no veo tan claro, ¿verdad?, en este texto, es que esto se presente, este proyecto Starlight, que me parece fantástico, pues se presente en el panorama del turismo, es decir, sí que tiene valor en el sentido de que puede ser atractivo para el turismo y tal, pero si lo que queremos es que todos los turistas, y lo van a hacer, porque todos los turistas son igual de sensibles que nosotros para analizar todo esto, ¿no? Pues van también a llevar a cabo este proyecto, a participar en el proyecto, pues volvemos otra vez a los desequilibrios que estamos ahora. Pero me parece como proyecto del Cabildo muy interesante. Queda... Sí, baja lo veo aquí, Javier, tú vienes a hablar, vale. Buenas noches. ¿Me oyes? Vamos a ver, yo me dedico hace 18 años al turismo rural, entré en ese proyecto Líder 2 en su momento. Sobre todo estaba dirigido para el abandono de las casas en el campo, ¿no? Corríjame si no fue así. Y entonces las ayudas que se daban en ese momento, que eran de fondos europeos y también autonómicos,
Era para rescatar las casas que estaban abandonadas en el campo, restaurarlas y así dirigirlas para el turismo rural, ¿no? Yo cuando restauré mi casa me pusieron un montón de trabas, tuve que hacer esto así, que si el baño 1 metro, que si tal y que cual, hasta que al final, después de 1 año y medio de obra, me dieron la licencia de apertura, recibí la subvención de Lidergo, que le doy las gracias otra vez porque sin ellos no lo hubiera logrado. Ahora está la historia de las casas, las viviendas vacacionales. Te piden una serie de papeles, nadie va a ver las casas, nadie controla qué tienen esas casas, cómo son esas casas, si el baño es grande, si el baño es pequeño, etc. Tú le puedes decir cualquier mentira y escribirlo en el papel y nadie lo sabe. Gracias que el Ayuntamiento de Agaete, por lo menos, está pidiendo unos requisitos, que creo que es el único municipio que lo está haciendo, para darte una licencia de apertura. Pero yo creo que esto se está convirtiendo en un cambio social y cultural, porque si cualquier vecino puede alquilar su casa, sí, y la mayoría, habrá gente que lo declara, gente que no, yo soy autónoma, etcétera, ¿no? Esto se va a convertir en un problema social porque el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos no van a encontrar ninguna casa en Agaete para alquilar. ¿Comprende? Entonces yo creo que ahí el cabildo, usted decía, el ciudadano también tiene que contribuir, pero ustedes, el patronato, tienen que meter, a lo mejor suena duro, mano dura en este tema. Ahí tienen que controlar lo que se alquila y a lo mejor en los ayuntamientos, cada municipio tiene que llevar a cabo, por ejemplo, lo mismo que está haciendo Agaete, de controlar y ponerle unos requisitos, por ejemplo, el proyecto de incendio, etcétera, ¿no? Y que presenten un proyecto de un arquitecto. Ahora, respecto a lo que usted decía, ustedes también tienen que contribuir y yo creo que lo ideal sería una tasa turística. Si cada turista pagara aquí una tasa turística como pagan en Islandia, en las Islas Chinas, en un montón de sitios, que son 1 euro y pico, 2 euros por turista, que eso lo paga cualquiera, ese dinero se podría emplear para este tipo de cosas, para repoblar, para cuidar el campo y eso. Y mi experiencia con el turismo es que la gente que viene a Agaete, puedo hablar de Agaete porque yo trabajo aquí, vienen aquí porque Agaete es como es. Cuando llega el momento en que aquí esto va a ser Puerto Rico o va a llegar un crucero con 100 turistas paseándose por la calle y que no puede entrar al Perola porque está abarrotado de turistas, aquí ya no va a venir nadie. Hombre, no, es que es así. Y yo hablo con los turistas que vienen a mi casa y les pregunto que por qué vienen aquí. Les gusta eso, comer las papas arrugadas, los manices, el botellín, etcétera. Y buscan sitios así y luego van al sur y vienen y dicen, menos mal que estoy aquí, porque aquello es un horror, ¿sabes? Es un horror. Yo he estado ahora 10 días allí y estoy, gracias que estoy aquí, porque es un horror. Pero bueno, aquí se ha metido mucho la pata en esta isla, se ha construido desmesuradamente, y yo creo que esto hay que frenarlo y que hay que aprender a no cometer los mismos errores. Que los pueblos sean pueblos y el sur que sea turístico, pero esto que lo dejen tranquilo como está. Gracias. Santi, quería contestarte. Comentar ahora sobre el tema de la situación de la vivienda vacacional. Estamos viendo un caos, ¿no?, con respecto a esa situación. En estos momentos, el gobierno de Canarias estableció un decreto que regulaba las viviendas vacacionales de alquiler, el alquiler vacacional. Los tribunales lo han anulado, por lo menos la parte más crítica que tenía. Con lo cual estamos en una situación de ambigüedad, de alegalidad, en el que efectivamente serán los ayuntamientos los que van poniendo un poco de orden contra las limitaciones que tienen para pagar. Pero todo esto es más contradictorio cuando nos encontramos, como dije antes en la intervención, en que en la zona turística lo que hay es una moratoria absoluta de construcción de hoteles. Si tenemos una presión de turismo, no dejan, yo creo que debamos construir hoteles a mansalva, de luego, sino ordenación territorial que hay que cumplir, pero vamos,
el propio gobierno que tiene las competencias para los dos ámbitos está en esta situación en estos momentos. Es decir, hay libertad por no regulación de la vivienda vacacional y moratoria total y la hostelería turística tradicional, pues nos estamos encontrando con hasta que no se regule vamos a hacer una regulación que tiene que ser a nivel nacional. Evidentemente, no. La regulación de a nivel nacional es Canarias y el decreto de la Canaria. Y tiene Isabel y cierra Javier. Yo un breve apunte. Estamos oyendo hablar aquí del proyecto Starlight, que este ayuntamiento, este grupo de gobierno se adhirió. Somos municipio integrante de la Reserva de la Biosfera, somos municipio integrante a formar parte de Riesgo Caído, del patrimonio mundial, y estamos siendo ahora mismo puerto piloto para el proyecto Odisea Ecotour de la Unión Europea, ¿no? Para el tránsito de pequeños veleros, no estoy hablando de cruceros, sino pequeños veleros. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto todos estos proyectos desde la administración de la comunidad, del Cabildo y del Ayuntamiento estamos peleando para sacarlos adelante, para mantener nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra identidad, hasta qué punto todo esto, por lo que nosotros estamos peleando, va a ser compatible o no con ese macromuelle que nos quieren instalar. Yo hablo a título personal aquí ahora. No me vale decir que son 50 millones que si no se emplean se van a perder. Que la Unión Europea le busque mejor destino. Se me ocurre ahora, pues la atención a los refugiados que tienen que venir. A través de la presión popular, por ejemplo, se han echado proyectos atrás, como por ejemplo puede ser la urbanización de Beneguera. Entonces no me vale que son 50 millones y que es lo que tenemos que tragar porque la Unión Europea lo quiere, simplemente eso. Bravo. Bueno, tres cuestiones. Hacen una pregunta vía Facebook, que lo estamos retransmitiendo, y es ¿por qué no ponemos en valor la vía ferrata, que es una de las más largas de España y de Europa, ¿no? ¿Por qué no la ponemos en valor, dado que se utiliza muchísimo? Esa es una pregunta que están haciendo desde el foro, ¿no? Y otra cuestión, creo que es bueno que seamos valientes, ¿no? Es decir, valientes en el sentido del resto del muelle, ¿no? Del muelle que parece que nos tenemos que tragar. Yo recuerdo que, lo digo por contestar a Inés, que cuando nos tocó en aquellos años, pibillos nosotros, la responsabilidad de asumir este pueblo, tal vez los más viejos del lugar recuerde toda la campaña mediática que hubo. Santi seguro que se acuerda, fue durísima, ¿no? Poco menos que éramos en contra del progreso de Agaete. Aquello fue terrible. Mucha gente no sabe que lo que hoy es la playa de atrás, el proyecto se adjudicó a Zapocán y allí va a ser la zona de maniobra donde están hoy los coches aparcados. Es decir, que la playa de atrás desaparecía. Eso desaparecía de Agaete. Ese equipamiento que tenemos allí desaparecía. Claro, eso hay alguien que no le interesa recordarlo. Y digo que seamos valientes porque, y diría más, que participemos activamente en ese plan estratégico. Creo que el plan estratégico es una oportunidad magnífica para decir qué es lo que queremos de Agaete. Y en aquella época lo único que pudimos hacer, porque se llevó hasta el Consejo de Estado, es modificar el proyecto, porque estaba ejecutándose el proyecto, y para decirles, la altura del espaldón era de 14 metros de altura. Aquello era una auténtica aberración. Lo único que se pudo hacer es bajar la altura, modificar la zona aquella, pero ojalá, el otro día cuando hacíamos un recorrido con una ruta histórica, Pepe Santana lo recordaba, corrígeme Pepe, segunda adjudicación a la familia Bosch, año viuda de Bosch,
1902, 264 metros, era la prolongación en 1902 que se le quería dar al puerto de Las Nieves. Con eso hubiésemos resuelto totalmente, que era el proyecto que queríamos, ampliando el muelle actual, el muelle viejo que queríamos, con lo que se hubiese resuelto. Por lo tanto, sí les digo los vecinos de Agaete que tienen la responsabilidad hoy de gobernar, que sean valientes, que tiren para adelante, que seguro que van a tener el apoyo de la ciudadanía, que no nos acobardemos, y que si en última instancia, por otros imperativos, que no debemos renunciar a luchar, y si por otros imperativos hay que tragarse eso, que nos lo cuestionemos mucho, pero seguro que sí, que si nos unimos podemos tener el modelo de pueblo que queramos nosotros. Y insistir, si el plan estratégico que se está elaborando le damos la fuerza y la contundencia, eso puede ser, permítanme en el símil, como la Constitución de Agaete. Sí, este es el modelo que quieren los vecinos de Agaete. Yo invito, participen, el colectivo Salvadorete, participen ahí y sean beligerantes con las proposiciones. Pero vayan a las reuniones y participen, que es un foro. Vayan, sinceramente, y no quiero que me malinterpreten, sean protagonistas de la historia, sean protagonistas y tiren para adelante con toda la valentía, porque nosotros estamos en retirada, a ustedes les quedan muchos años de vida, y a animarlos. Me dicen que explique lo de la ferrata. Toño, explícalo tú, que eres la técnico turismo. Bueno, en realidad las ferratas son, pues, hacer escalada, ¿no? En lo que es la montaña a nivel natural, están hechas de forma natural, ¿no? Desde hace 40 años nomás, por lo tanto lo puede valorar. Y bueno, en la Gotera, en el valle, tenemos una de las más altas de Europa. Bueno, para que lo entienda, pues sería genial explotarla, por supuesto. Únicamente para ampliarte el tema de la ferrata, sin explicar mucho lo que es una escalada, pero requiere una instalación, que tenga un cable, no es la escalada clásica de un escalador en libre, pero fuera. Es otro tipo de escalada que lleva a más personas a la pared. Eso le hace muy turística fuera de aquí, en Asturias, en todo, bueno, no en todo lo que son las zonas pirenaicas del Pico de Europa, y en cualquier sitio donde hay un hecho de risco, las ferratas se han convertido en un boom en el mundo de la escalada. Permite que desde niños a papás, familias enteras puedan practicar esa forma de aventura con un nivel de seguridad alto. El único problema que tiene la ferrata tiene varios, pero el fundamental es el mantenimiento. El aperturista, quien lo abre, lo monta. El problema de ese material que se queda en la pared es que requiere revisión, homologación y mantenimiento. Ahí es donde entran los ayuntamientos, los cabildos, pero fundamentalmente los ayuntamientos. La que yo he hecho fuera de aquí, a pie de ferrata, hay un empleado del ayuntamiento cobrándote 2, 3, 4 euros por subir. El ayuntamiento se encarga del mantenimiento, porque claro, hay un tema de seguridad, si aquello, los clavos saltan, aquello se oxida, ¿no? Donde entra el cabildo es si la ferrata se instala o no en espacios naturales protegidos. Y ese es el debate. Puesto en valor, sí, pero ¿dónde está esa ferrata? En la Gotera. Bueno, explícale dónde es la Gotera. Pero no solo la Gotera, hay más. Menos de 2 minutos. No, iba a decir lo que acaba de señalar él, y que el ayuntamiento sí que ha mantenido 2 conversaciones, 2 reuniones importantes con el tema de la ferrata. Los problemas que se planteaban básicamente mantenimiento, como señalabas, y el tema de la seguridad, porque claro, lleva una responsabilidad importante, todo el mantenimiento y toda pues, la actuación de los usuarios y de las usuarias. Hemos tenido alguna conversación con Medio Ambiente, estuvimos el año pasado hablando con ellos, y además sabemos que tenemos de las más importantes del mundo, que es la que llaman la guagua. O sea que sí que hemos estado en ello, pero el temor es ese, ¿no? O la precaución era la cuestión de la seguridad y el mantenimiento. Menos de 2 minutos, gracias. Soy el peor moderador del mundo, le voy a dar por minutos bastante hacer un comentario.
mucho menos. Ya que veo que está metido aquí el tema del puerto, no puede ser de otra manera, y que tiene que ver con el turismo, seguro. Quiero comentar una cosa. En primer lugar, yo soy miembro del Consejo de Administración de la Autoridad, de Puertos Canarios, la Autoridad Portuaria y los puertos nacionales, pero de Puertos Canarios, donde está el puerto de Agaete, sí lo soy. Yo creo que realmente el puerto, el problema de la financiación del puerto, y lo que estamos debatiendo aquí, como que nos han dado el dinero y tenemos que gastarlo, el problema está en la financiación del puerto anterior. Es decir, ese puerto se hizo con fondos europeos. Y como se hizo con fondos europeos, Europa lo que no permite es que un puerto sea de uso exclusivo para una naviera, que es lo que está pasando ahora. Por eso, obliga a sacar a concurso otra instalación, no de puertos, sino de atraque. Como paso transitorio se intentó hacer un uso compartido, pero también los tribunales le dieron la razón transitoriamente al que está usándolo. Bueno, si para solucionar este problema tenemos que construir otro macropuerto para que haya un ataque para alguien, bueno, esto se llama matar moscas a cañonazos, ¿no? Agaete atamalado. Yo, señores, lo siento, no voy a llamar, pero es que ya llevamos mucho tiempo. Solamente decir que tenemos que felicitarnos porque esta es la 10ª jornada décimo aniversario de esta jornada. Creo que es importante para este pueblo que se haya podido mantener, aunque ha habido un intervalo en la que no se pudo celebrar. Darle las gracias a los componentes de la mesa, sobre todo a ustedes por su paciencia y su asistencia, y muchas gracias a todos.